Bien. Bueno, ¿y de esto vamos a hablar? Sí, y vamos, como siempre, tradicional en estos 8 años, arrancamos con un cuento que dice Tomás y la mochila invisible. Tomás era un niño alegre, pero un día algo en su interior cambió. Después de una mudanza y despedirse de su mejor amigo, comenzó a sentirse muy pesado, como si llevara una mochila invisible sobre sus hombros. Al principio la mochila era ligera, pero cada vez que Tomás sentía miedo por los ruidos nuevos de la casa o tristeza al recordar su antigua escuela, guardaba esos sentimientos en la mochila. Con el tiempo la mochila se llenó de enojo, frustración, ganas de llorar. ¿Por qué estás tan cansado, Tomás?, preguntaban sus padres, viéndolo caminar encorvado. Tomás no decía nada, solo apretaba los labios. Un día en el parque sintió tantas ganas de gritar que se escondió detrás de un árbol. Su madre lo encontró y se sentó a su lado en silencio. Tomás, sintiendo mucho peso, le contó lo triste que estaba por el cambio y el miedo que le daba estar solo. Mientras hablaba, algo mágico sucedió. La mochila invisible se hizo más pequeña. Todos llevamos una mochila, le dijo su mamá abrazándolo. Lo importante es compartir su peso para que no nos aplaste. Tomás aprendió que hablar de lo que nos asusta o duele hace que el trauma sea más ligero, permitiéndonos volver a sonreír y jugar, sintiéndonos seguros otra vez. Bien, perfecto. Bueno, la mochila que pesaba, sí, la mochila invisible, exacto, la mamá que también orientó como lo hace siempre, sí, generó que todo se alivianara. Exacto, ¿no? Que esa mochila perdiera un poquito, ¿no? del peso y que de alguna manera fuera más ligera. Así es. Bueno, esto de que le puse el título del trauma, de la ruptura, la restauración. Esto del trauma nos afecta a todos, parece que solo algunos pasan por trauma, pero en realidad todos tenemos heridas o cosas fuertes que han sucedido en nuestra vida, ¿no? ¿Qué es un trauma? Es un choque, una conmoción, un impacto, un shock, una impresión. Y me gusta esto de la palabra impresión, porque bueno, ahora las impresoras son como diferentes, ¿no? Pero antes, si uno entraba, ¿no?, en una imprenta, esas máquinas grandes, enormes, pesadas, cuando hacían la impresión, ese ruido, ¿no? El ruido, que ocasionaban. Y esta es la imagen que quiero que nos quede, ¿no?, en nuestra mente, que ese es el trauma, ¿no? Ese impacto, esa impresión, ese ruido, ese impacto tan profundo en nuestra mente que hace una grieta, ¿no? Se rompe la estructura psíquica. El trauma psíquico es una respuesta emocional y física intensa ante un evento amenazante, que pueden ser accidentes, abuso, algún desastre, que supera la capacidad de afrontamiento del individuo, dejando huellas profundas en su estructura mental. Por eso atenta contra la estructura psíquica, ¿no? Claro. Y es como, de alguna manera, esa imagen, ¿no?, de un objeto que contiene, pongamos agua o algo de peso, y que de alguna manera supera esa capacidad de contención. Y al superar esa capacidad de contención, se hace esa grieta, ¿no? Entonces esa es la imagen que tenemos que tener en nuestra mente, ¿no? Que eso es un trauma, ocasiona esa ruptura en la capacidad psíquica. Es como de alguna manera nosotros tenemos esa cajita de herramientas en nuestra mente donde nos ayuda a superar, ¿no?, los acontecimientos de nuestra vida. Pero supera esa cajita de herramientas. Claro. Entonces no tenemos capacidad psíquica ni herramientas posibles para enfrentar o afrontar esta situación. Entonces se produce ese quiebre. Se caracteriza el trauma por ese shock o la reexperimentación del suceso, ¿no? Volverlo a vivir. De alguna manera vienen imágenes o sensaciones o emociones, algo que nos recuerda. A veces tenemos conciencia y a veces no, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero genera en nosotros miedo, sensaciones de tristeza, ¿no?, que de alguna manera nos dan indicios de que algo hay.
Se produce el flashback, que es cuando se reviven cosas que a veces son los olores, a veces son imágenes, que vuelven como recuerdos, en donde por ahí no comprendemos la magnitud de eso, pero que de alguna manera viene a nuestra mente. A veces son sonidos, ¿no? Y que causan tanta incomodidad, ¿no? Nos generan angustia, nos generan malestar, nos incomodan. Y bueno, tiene que ver esto con el trauma, está asociado con esto. Claro. A veces las pesadillas reiteradas que tenemos, ese mismo episodio que se repite a lo largo de los años y tiene que ver con algo que está en el inconsciente y que de alguna manera busca sanar. Así como tenemos una herida en nuestro cuerpo y de alguna manera nuestro cuerpo elabora defensas y busca de cicatrizar, ¿no? De sanar esa herida, también nuestra mente. Entonces, de alguna manera nos da indicios para que sanemos, ¿no? Y bueno, vienen también esto de los síntomas de la evitación, ¿no? Que de alguna manera evitamos esto porque nos genera dolor, nos genera angustia, entonces tratamos de evitar esto y no hablamos del tema, ¿no? Este mecanismo se produce cuando un hecho supera este plus que decíamos recién, el aparato psíquico impidiendo la asimilación. No puedo asimilar esto, es demasiado pesado, ¿no? Como la mochila que llevaba Tomás, es demasiado pesado. Hay tipos de traumas que son, algunos es el agudo, que es por un evento específico, ¿no? Algo que nos sucedió, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, o a veces un desastre, ¿no? Un accidente, es algo, un suceso específico en nuestra vida. Pero a veces es un trauma crónico, que se repite a lo largo del tiempo. Y puede ser la situación de violencia que se genera en un hogar, puede ser el abuso reiterado, puede ser a veces un acompañamiento a alguien que se produce como demasiado peso, demasiada carga emocional, psíquica para una persona y también se produce un trauma, ¿no? Y ya vamos a ver los síntomas en donde ahí nos vamos a sentir más identificados con esto, ¿no? Claro. También está el relacional, que es las figuras de alguna manera que nos tenían que brindar esa seguridad, ese amor, ese apoyo, esa contención y que no lo hicieron, ¿no? Y ahí me refiero a veces a nuestros padres, o a veces no son nuestros padres porque la situación de la vida no lo quiso así, pero son alguien que tenemos como referente. Y en vez de darnos ese amor, esa contención, nos dieron otra cosa. Nos dieron dolor, desesperación, angustia, ¿no? Entonces de ahí también se produce un trauma. También por la omisión, por lo que no dieron, ¿no? A veces surgió esto de la situación económica también genera un trauma. Cuando no había para comer, cuando no había un techo, cuando no había un abrigo, y lo digo por a veces en muchos de los casos de las personas mayores, ¿no? Que se remontan a su infancia y que causa tanto dolor y que cuando uno les pregunta, a veces lloran porque les faltó y tuvieron necesidad y pasaron hambre. Les quedó marcado, ¿no? Les quedó un trauma. Un trauma, claro. El trauma no es lo mismo en la niñez que cuando uno es adulto, ¿no? Porque justamente uno tiene más recursos, va adquiriendo con los años esa capacidad psíquica de enfrentar, ¿no? De superar. Pero cuando uno es niño no lo tiene. Entonces por eso es que el trauma es tan profundo. Y a veces se produce el trauma no teniendo conciencia. A veces en la cuna se produce el trauma. Y es difícil captar por dónde viene. Porque si hay algún adulto que nos dice, por ahí bien, pero hay a veces que ha sido algo que ni siquiera tenemos conciencia y que no hay un adulto que lo diga a esa situación. Pero nos damos cuenta por los síntomas, porque no estamos siendo funcionales, no podemos avanzar en la vida, hay algo que nos traba. Bueno, hay algo que está en la psiquis ahí guardado. A veces se logra llegar en su profundidad y a veces no. Pero bueno, se va hasta donde se puede llegar, hasta donde el mecanismo defensivo lo permite, donde nuestra psiquis está capacitada para llegar y se llega hasta ahí, ¿no? Hay traumas que yo veía que decía, ¿no? Uno puede decir que me agarre ese trauma, ¿no? Sí. Pero el tema de la fama,
puede ocasionar un trauma también, ¿no? Y a veces decimos, yo quiero ese trauma para mí. Ajá. Pero a veces son niños y terminan siendo tan famosos y tanta demanda y tanta exigencia, ¿no?, ante el entorno, que de alguna manera sienten ese trauma y después cuando llegan adultos no pueden con eso, es una mochila tan grande que terminan a veces llegando a las adicciones para calmar esa ansiedad o esa angustia que genera, ¿no? ¿Y qué perdieron? Y perdieron la privacidad, ¿no? Perdieron el ámbito a veces familiar, perdieron su propia identidad, ¿no? Porque tenían que guardar una imagen, esa imagen que vendía. Claro. Entonces, de alguna manera, eso también ocasiona un trauma, ¿no? O a veces la sobreexigencia, ¿no? O el tenés que ser así, claro, también genera un trauma. Y aparecen los síntomas emocionales, la ansiedad, el miedo persistente, la ira, la culpa, la vergüenza y el bloqueo. A veces vemos en personas que frente a determinadas situaciones no actúan, quedan como en pausa, claro, se bloquean, no saben qué hacer. Y uno dice, pero ¿cómo no te vas a dar cuenta de lo que tenés que hacer? Pero no, porque está ese bloqueo. Y eso tiene que ver con un trauma, porque quizás esa situación trae a colación ese trauma, está relacionado, tiene un anclaje ahí con ese trauma. Entonces viene a esa imagen o ese sentimiento de angustia, de presión, de que tengo que resolver esto y no tengo los recursos, entonces genera el miedo y se bloquean. El físico, el insomnio, la fatiga crónica, y que esto tiene que ver a veces con un trauma que es crónico, ¿no? Esa fatiga, ese cansancio, claro, que a veces vamos por la vida con ese cansancio y ese agotamiento y que no podemos, que con toda una noche de descanso no logramos, y a veces con vacaciones tampoco logramos, porque es un agotamiento psíquico muy crónico. Claro. La tensión muscular, dolores psicosomáticos, ¿no? Cuando el cuerpo quiere hablar lo que la mente está callando, lo que la boca está callando, y bueno, esto de alguna manera tiene que salir porque el cuerpo lo está batallando, ¿no? Claro. Conductuales, la evitación de lugares, a veces no se quieren ir a determinados lugares, el contacto con determinadas personas, el aislamiento social, la hipervigilancia, cuando se sienten mirados todo el tiempo, ¿no?, observados todo el tiempo, cuando piensan que todo está en su contra, ¿no? Bueno, hay síntomas de que hay un trauma. El doctor José Luis Marín decía que en esto que escuchaba sobre estos de los traumas, él decía que por años hemos escuchado esto, ¿no?, de no hablar del trauma, porque es mejor, porque de alguna manera se trae el presente y después no tenemos los recursos necesarios para salir. Y él decía esto, que es necesario el hablar, porque el hablar sana, ¿no? Como decíamos en el cuento, al niño que habló con la mamá, claro, y de alguna manera la mochila se hacía más liviana. El hablar es sanador. Y hacerlo en un lugar seguro, ¿no? No hablarlo con cualquiera. Claro. ¿No? Porque a veces eso genera más daño. Sí, más complicado. Claro. En un lugar seguro, con un acompañamiento, ¿no? Ya sea algún psicólogo, psiquiatra, depende del grado, o un coach, un educador emocional, un terapeuta. Hoy por hoy hay el abanico tan grande, ¿no?, de posibilidades y donde se puede hacer el acompañamiento, buscar la ayuda, ¿no? Porque por años esto, ¿no?, de yo puedo solo con esto. De alguna manera voy a salir adelante. Y a veces no es así, no se puede, claro, ¿no? Entonces hay que buscar la ayuda necesaria. El doctor Levin dice que el trauma no es lo que nos sucede, sino lo que vivimos después de lo que nos sucede, ¿no? Entonces a veces el trauma depende también de cómo se perciba. Por eso vemos que hay algunas personas que ante a un hecho traumático lo superan de una forma y otros de otra, porque de acuerdo a la persona cómo lo percibe, cómo lo siente, cómo lo enfrenta, claro, ¿no? Pero el hecho no es el suceso en sí o el trauma en sí, sino después lo que vivimos después, ¿no? ¿Cómo salimos de eso? ¿Lo guardamos? ¿Nos callamos? Y de alguna manera se va haciendo esa mochila tan pesada. El síntoma que recién decíamos, ¿no?, los síntomas estos que fluyen y aparecen y nos sirven de alerta, ¿no?, nos llevan al núcleo del trauma. Y me pasa muchas veces que lo veo en consultas esto, en donde hablan y al hablar van tirando, ¿no?, como una pequeña puertita abierta, como
como una arista, ¿no? De lo que es en realidad. Claro. ¿No? Como se asoma la punta del iceberg. Sí, ¿no? Y de ahí uno va viendo y va elaborando preguntas. Lo ideal es las preguntas, porque ahí está la clave, el preguntar, el indagar. Y a veces está eso, ¿no? Que mejor no preguntar, ¿no? Pero esto lo hace una persona que esté capacitada. Que sabe cómo llegar. Que sabe cómo llegar y que sabe también a dónde frenar. No colapsar la mente del otro, sino que también tener cuidado y saber traerlo a la realidad, ver las cosas que se tienen, pero también volver al pasado y tratar de sanar. Claro. Y es la persona la que tiene las herramientas, ¿no? Ayudar y acompañar y hacerle ver que él tiene la capacidad de salir. También tiene que ver el tema del perdón, ¿no? Cuando hay que muchas veces soltar eso, tiene que ver el perdón, y no es hacia el otro, sino hacia uno mismo también. No es, por ahí son sucesos muy traumáticos, muy duros, como es en el caso de un abuso, en donde dice, ¿cómo voy a perdonar si no tiene perdón? Bueno, pero no se trata del otro, se trata de uno, de soltar esa carga y de vivir más liberado de eso, ¿no? De que no seguir viviendo esa situación, porque de alguna manera al no soltarlo se sigue reviviendo. Claro. La resiliencia, que la resiliencia no es salir solo, ¿no? Y no es algo que se produce rápido. Ahí queremos salir rápido y no, a veces lleva su tiempo y a algunos les llevan más tiempo que otros. También respetar esos tiempos. La adaptabilidad, ¿no? Adaptarnos las situaciones a nuestras necesidades, a lo que necesitamos en el momento y no buscar la validación del otro, ¿no? Si yo necesito más tiempo, necesito más tiempo. Claro. ¿No? Respetarnos también eso. Y quiero llegar a una reflexión ahora que estamos cerquitas de Pascuas, ¿no? Y que a veces lo tomamos como un fin de largo, ¿no? Y un tiempo de descanso, un tiempo de familia, los huevitos de Pascua, ¿no? El chocolate. Y nos vamos tan lejos de la realidad que significa la Pascua, ¿no? Esa resurrección, ese volver, ¿no? A la vida, y que a veces esos traumas nos llevan a una muerte, porque no podemos estar vivos, porque vivimos, pero estamos muertos. No podemos sonreír, no podemos estar felices por ese trauma que nos arruinó la vida. Y hay alguien que puede, ante esa situación tan dura, tan difícil, ante ese dolor tan profundo que no puedo solo, y es Dios. Porque a veces la herida es tan profunda que llega hasta el espíritu, ¿no? Y lo que más se afecta es el espíritu. Claro. Y no podemos negar que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y que cuando se enferma un área, se enferma todo, ¿no? Y a veces vemos que nos enfermamos físicamente, pero está dañado hasta el espíritu. Claro. Entonces, buscar en Dios, ¿no? Y saber que Él solo puede sanar ese dolor tan grande que no puedo solo, ¿no? Y que a veces no hay ningún terapeuta ni psicólogo que pueda, ¿no? Solucionar o ayudarme o acompañarme, pero Dios siempre puede, ¿no? Y quiero terminar con el pensamiento que eleva. No hay trauma más profundo que el nido de Dios no pueda curar. Qué bueno, lo repetimos. No hay trauma más profundo que el nido de Dios no pueda curar. Excelente pensamiento que reseña y resume todo lo que ha sido la temática de hoy, que es el trauma. Lina, por acá hay una oyente que conoces, María Elena, dice, decirle a Lina que se la extraña los miércoles, que no nos abandone porque nos va a generar un trauma. Abrazo grande para María Elena, cariños. Bueno, siempre nos sigue desde el primer micro, ¿no? Desde siempre muy atenta Así que gracias, abrazo grande. Como seguramente un montón de otros oyentes, que estaría bueno por ahí cuando planteemos los temas, lo charlábamos recién fuera de aire, que participen con alguna pregunta, con lo que quieran trasladarte, como algún interrogante, alguna duda que puedan tener en relación a los temas que vos traes por acá. Así que estamos dispuestos a
responder. Si hay algún punto que es muy personal, Lógico, y bueno, lógico. por ahí lo podemos por sí. privado, Sí, ¿no? sí. A veces con un mensajito, Claro. y se aborda más en privado. Pero si es algo en general, se puede charlar desde aquí. Buenísimo. Nos encontramos el primer miércoles del mes que viene. Perfecto. Gracias, Muchísimas gracias y felices Pascuas para todos. Igualmente para vos y toda tu familia. Bien, Elina Martinello en los estudios de la radio y en este espacio, octava temporada de Luz.